Les leo nuevamente, Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta ahí. Vamos a leer este único versículo. Y si pudiéramos en este momento, de esto que leemos, poder desglosar un poquito, que podemos ver como tema central que se está hablando en este versículo, podemos ver que se habla de la sabiduría, ¿sí? Como tema central. Y vamos a ir viendo sus significados para poder entender el conjunto y a qué nos lleva el comprender la necesidad de la sabiduría que viene de Dios, ¿sí? Para qué ámbitos de nuestra vida es tan importante contar con esa sabiduría divina. Sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Vamos por partes, ¿sí? Le estoy leyendo el significado del diccionario, ¿no? Sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Vamos por partes. Todos contamos con una inteligencia que puede ser mayor o menor, ¿sí? Y esa capacidad de entender las cosas, ¿sí? Cuando únicamente están en nuestra mente, entendemos las cosas, pero en el momento de llevarlas a la práctica, de ejecutar eso que nuestra inteligencia contiene, evidentemente estamos hablando que nuestra sabiduría no está lo suficientemente desarrollada, ¿sí? Porque ¿qué es la sabiduría? Es la capacidad de hacer que lo que está en nuestra inteligencia se pueda llevar de una manera experimental. ¿Se entiende? Muchas personas pueden tener inteligencia para comprender ciertos asuntos, pero no la sabiduría para poder aplicarlos, ¿sí? Por eso es importante entender lo que Dios nos habla, pero también contar con la sabiduría para eso llevarlo a la práctica, ¿sí? Y esto es un principio que también no solamente lo que viene de Dios, ¿sí? Podemos nosotros mismos conocer gente que tiene la inteligencia suficiente para comprender las cosas, pero en el momento de llevar a la práctica no lo puede hacer tal cual lo entienden, ¿sí? Y a esto nos referimos con sabiduría, ¿sí? Es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, ¿sí? Una vez que uno tiene, vamos a decir, la teoría en la inteligencia, la teoría sobre un determinado asunto, y eso lo puedo llevar a mi experiencia, a mi práctica, de ahí voy a poder sacar conclusiones, ¿sí? Que ya no van a estar definidas únicamente en la teoría, ni tampoco en la experiencia sin tener un conocimiento previo, ¿sí? Sino que la combinación de tener el conocimiento, ¿sí? Y el llevarlo adelante, eso me va a permitir sacar conclusiones, ¿sí? De en qué consiste determinado asunto y qué ocurre cuando ese asunto lo tengo que llevar a la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces este concepto nos puede servir hasta mismo a la hora de comprender a la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez quien alguna vez no ha juzgado a alguien por no hacer determinada cosa que nosotros sabemos cómo se hace, pero tal vez nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y desde afuera nosotros vemos que nuestro entendimiento nos permite comprender cómo se lleva a cabo eso, pero como nunca lo hicimos, nos atrevemos a juzgar al que no lo está haciendo bien. Pero de repente cuando nos toca a nosotros llevar adelante eso, nos damos cuenta que no era tan fácil como parecía. Y eso nos ubica un poquito en decir, pará, no voy a criticar a nadie que tal vez no esté haciendo determinada cosa porque cuando yo tuve que hacerla no fue tan fácil como a mí me parecía, ¿sí? Y eso nos ubica un poquito a la hora de mechar un poco entre lo que es en lo que a mí me parece por causa del entendimiento y lo que termino comprobando por causa de la experiencia, ¿sí? Y esto es lo que define la sabiduría. Le vuelvo a leer el principio, es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar.
sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. ¿Sí? Es decir, la sabiduría, ¿qué es lo que proporciona a mi vida? La posibilidad de aplicar lo que entiendo en mi inteligencia. ¿Sí? Yo todo lo que voy aprendiendo, que queda guardado en mi inteligencia, la sabiduría me va a permitir llevarlo a la práctica. ¿Sí? Y una vez que llevo a la práctica todo lo que he entendido por medio de la inteligencia, ¿qué es lo que me va a ayudar a poder sacar conclusiones? ¿Sí? Y esas conclusiones vienen a darme una mayor capacidad para reflexionar, para discernir tanto lo bueno de lo malo, para entender lo que tiene que ver con la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empieza a desarrollar esta acción de llevar adelante lo que entiendo. ¿Sí? ¿Vieron cuando en la palabra recalca que no debemos ser personas que oigamos pero no hagamos? Porque ¿qué pasa con alguien que oye pero no hace? ¿Qué termina pasando con lo que oye? Se lo termina olvidando. De pasar a ser un oidor hacedor, y por causa de no hacerlo, pasa a ser un oidor olvidadizo. Porque la realidad es que querer retener todo lo que oigo, pero no llevarlo a la práctica, en algún momento eso es posible que me lo olvide. Ahora, cuando yo esa teoría empiezo a vivirla, ya pasa a ser algo que se apropia de mi vida, es decir, se incorpora ya no solamente como algo teórico, sino también como algo práctico. Y lo que uno practica es mucho más fácil de retener que lo que uno alguna vez oyó. ¿Sí? Y por eso es la importancia de tener este principio presente, porque nos va a ayudar justamente para poder sacar las conclusiones, para tener una mayor capacidad de reflexionar, para tener la posibilidad de discernir justamente lo que tiene que ver con la verdad, lo bueno, lo malo. ¿Sí? Ahora, este es el tema central de este versículo, ¿sí? La sabiduría. Y nos dice que la sabiduría, ¿qué es lo que contiene? Un principio, dice, ¿no? El principio de la sabiduría, ¿sí? ¿Van siguiendo el versículo? El principio de la sabiduría habla en primera instancia. Y tal vez lo primero que nos viene, ¿qué es? Identificar la palabra principio como ¿qué? Como algo que tiene que ver con ubicación. Principio, ¿en dónde lo ubicaríamos? Al comienzo, ¿sí? Si lo tomamos como únicamente principio, como algo que está al comienzo, ¿sí? Y nos va a marcar algo que es importante para comenzar a hacer las cosas bien, ¿sí? Ahora yo les quiero leer el significado de principio para que nos dé un poquito más de profundidad. Principio, lo hemos hablado alguna vez. Conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. ¿Sí? Estos principios se manifiestan en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. ¿Sí? De acuerdo a los principios que vos tengas, va a ser la forma que te conduzcas, la forma que pienses, la forma que seas. ¿Sí? ¿Por qué? Los principios van a determinar tu forma de ser, pensar y conducirte en la vida, comportarte y sinónimos, ¿sí? Porque en esos principios se va a contener valores. ¿Se acuerdan cuando hablamos de valores? ¿A qué nos referimos con valores? Aquella escala en donde vos le das mayor trascendencia en tu vida, ¿sí? Es decir, cuando vos tenés una escala de valores, lo que estás determinando que en esos valores vos elegís darle la importancia de vida y a su vez la lista de cosas que por nada negociás. Es decir, cuando en tu escala de valores vos no manejás la posibilidad de robar, ¿sí? Lo que vos estás determinando que es que porque eso para mí es parte de mis valores, aunque yo esté necesitado y vea que lo que me proporciona la solución es agarrar algo que no es mío, porque vos decidiste que en tu escala de valores el robo no está incluido, esa escala te va a guardar de no hacer eso a pesar que pases por una necesidad que te empuje a hacerlo.
¿Entiende? Es decir, cuando vos te sentás y decís, estos son mis valores, en mi vida esto y esto es algo innegociable. Así esté necesitado, así esté afligido, así esté provocado. Si yo digo, a ver, como los mandamientos, dice no matarás, ¿sí? Si yo realmente considero eso un valor en mi vida, por más que me provoquen, yo digo no voy a llegar a eso porque dentro de mis valores no manejo la posibilidad de matar, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a tener determinación en momentos difíciles. Porque es fácil decir, respeto mi escala de valores cuando está todo bien, pero el tema es tener la determinación para respetar esa escala, aun cuando estoy pasando por una situación que me tienta a querer ir en contra de los valores. ¿Se entiende? Esos principios contienen valores, contienen creencias, ¿sí? Y creencias no está limitado lo que es la fe a una religión, ¿sí? Creencia es todo lo que yo creo que luego me va a llevar a una acción, ¿sí? Vos cuando vas a llevar adelante una determinada acción es porque previamente creíste en eso que vas a hacer. Y el creer en determinada cosa es lo que te va a llevar a un accionar, ¿sí? Difícilmente una persona haga algo de lo que no cree que es conveniente hacerlo, ¿sí? Porque esa creencia, y digo, yo hago esto porque creo que es lo correcto, porque creo que es lo que me conviene, ¿sí? Todos nos manejamos por creencias que nos van a ayudar a tomar decisiones y accionar en cada una de nuestros momentos determinados, ¿sí? Otro principio, dijimos, son las normas, leyes, ¿sí? Cosas que para mí es parte de lo que voy a respetar. Y este conjunto de valores, creencias y normas, ¿qué es lo que hacen? Orientar y regular la vida de la organización. Es decir, va a haber momentos en donde vos seas parte de un sistema que tiene sus propios principios. Ahora cuando vos decís, sí, yo estoy en este lugar que tiene sus principios, pero yo también tengo los míos. Y es ahí donde eso te va a saber distinguir en qué cosas vos podés ser parte del sistema y qué cosas vos te tenés que abstener a eso, ¿sí? Porque la realidad es que hoy la sociedad tiene sus valores, tiene sus creencias, tiene sus principios para llevar adelante sus acciones, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que cotejar lo que la sociedad considera como valor, como creencia, y ver si coincide con las nuestras. Porque si no coincide con las nuestras, nosotros tenemos que saber que vamos a tener que tomar decisiones que en algún momento nos tenga en contra del sistema. ¿Y qué es lo que eso produce? Un choque. Cuando vos estás respetando tus valores, tus creencias, tus principios, y ves que son distintos al lugar en donde vos te desenvolvés, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Y vas a tener afrentas. ¿Por qué? Porque vos estás siendo un sapo de otro pozo, vamos a decir. Estás siendo la oveja negra del lugar. Y evidentemente eso va a generar una afrenta, ¿sí? Porque vos tomás la determinación de no seguir los mismos principios que el lugar en donde te manejabas. Llevemos el ejemplo del trabajo, ¿sí? Si en tu trabajo ves que como principios, como valores, como creencias, son unos que si vos los seguís, lo que va a provocar es que tu relación con Dios, ¿sí?, sea afectada. La aprobación de Dios no pueda darse porque vos elegís esos principios y no los que Dios te revela por su palabra. Eso te va a llevar a un punto que vas a tener que decidir, ¿sí? ¿Sigo los principios de este lugar para caer bien a los demás, para estar en armonía con los demás, aunque me cueste mi relación con Dios? ¿O digo, no, Señor, sos vos por encima de todo, aunque tal vez no sea de agrado a los que me rodean, ¿sí? Y esto tiene que ver con los principios, ¿sí? Por eso, cuando mencionamos este principio acerca de la sabiduría
la cosa cambia, ¿sí? Veíamos el principio solamente como un punto de inicio, un comienzo, como dijimos recién, y podemos decir, bueno, si queremos que nos vaya bien, si queremos tener sabiduría, tenemos que empezar por esto, esto y esto, ¿sí? Ahora, cuando vemos que principios también contienen este tipo de cosas, como los valores, las creencias y todo lo demás, vemos que sabiduría de Dios no va a caer sobre cualquier persona. Podemos decir, Señor, dame tu sabiduría, pero Dios te va a decir, pero vos, ¿qué cosas valoras en tu vida? ¿En qué crees? Porque mi sabiduría es algo demasiado grande para que caiga en alguien que sus valores dependen de la situación que está viviendo. Hoy creo en esto y mañana creo en lo otro. Es decir, cómo Dios va a hacer que su sabiduría llene nuestra vida cuando nosotros podemos ser tan inconstantes en el área de nuestros valores, nuestros principios, hoy me salió la otra palabra, nuestras creencias, nuestras normas, ¿sí? Dios dice, yo tengo sabiduría para darte, pero vos, ¿te interesa el principio que porta esa sabiduría? ¿Estás dispuesto a permanecerte firme en esos principios que son parte de mi sabiduría? ¿Sí? Porque si eso no está determinado en nosotros, esa sabiduría va a venir en cuentagotas, ¿sí? Porque ¿qué dijimos que era la sabiduría? Es la capacidad de ejecutar lo que mi inteligencia me está mostrando. Si yo entiendo que esto es bueno por hacer y lo voy a hacer, necesito sabiduría para hacerlo correctamente. Y esa sabiduría, la capacidad de obedecer, porque en este caso, pensemos, vamos a dar un ejemplo más práctico y el más importante. Nuestra inteligencia nos permite entender la palabra, ¿no? La sabiduría, ¿qué sería? Poder obedecerla. Porque yo puedo entender la palabra, pero no obedecerla. ¿Y qué pasa con el que sabe hacer lo bueno y no lo hace? ¿Se entiende? Entonces, podemos ser pecadores por causa de saber hacer lo bueno, pero no hacerlo. Es decir, si no queremos ser pecadores, ¿qué necesitamos? Además de entender la palabra, saber obedecerla. Y eso sería, la obediencia sería la práctica que me permite la sabiduría para obedecer lo que el entendimiento me permite comprender, ¿sí? Ahora, estos principios, ¿cómo se manifiestan en nuestra vida? Dijimos, en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos, ¿sí? Ahora, hasta acá vamos bien. Hablamos de la sabiduría como tema central que tiene sus principios. ¿Pudimos asociar esto? ¿Se pudo entender? La sabiduría que contiene un principio que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿y qué continúa diciendo el versículo? El principio de la sabiduría, ¿qué pasa? ¿Sí? Queremos sabiduría que tiene principio, ¿cómo lo vamos a obtener? Teniendo temor de Dios, ¿sí? ¿Y qué podemos definir del temor? El temor podríamos diferenciarlo del miedo, ¿no? Alguna vez hemos hablado, ¿sí? Por ahí miedo es lo que surge en un momento de peligro, es decir, es una reacción, una emoción instantánea que se produce ante una situación peligrosa. El miedo, ¿qué es lo que hace? Me permite entrar en un estado de cuidado, es decir, cuando yo siento miedo ante una determinada situación, ¿qué es lo que me permite el miedo? Parar las antenitas y ver de dónde puede venir el peligro y resguardarme de ese peligro, ¿sí? ¿Se entiende? El miedo es algo que aparece cuando hay una situación que me lleva a creer que estoy en peligro, ¿sí? Ahora, ¿qué era la diferencia que habíamos hablado en su momento del miedo y el temor? El temor, ¿qué es? El reconocer mi capacidad previa para enfrentar ese posible peligro, ¿sí? Es decir, el miedo aparece cuando el peligro se hace presente. El temor aparece cuando sé que puede aparecer un peligro. ¿Y el temor qué me hace? Salir a correr. Es decir, sé que puede venir un peligro y tengo temor. Entonces el temor que me hace, chequear mi capacidad frente a ese peligro. Si mi capacidad me dice, mirá, a ver, se viene un león, y yo chequeo y digo, a ver, ¿me la voy a aguantar contra un león? No. Entonces mi temor que me va a decir, salir rajando, ¿sí? Ahora si lo que viene es un gato, ¿sí?
Voy a chequear y voy a decir, ¿mis capacidades alcanzan para enfrentar a este gato si se me viene a atacar? Sí, bueno, entonces no voy a tener temor. El temor ese no me va a llevar a correr porque creo tener la capacidad de enfrentar ese gato. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, el temor en mí me lleva a ver mis capacidades para enfrentar un posible peligro. ¿Sí? El miedo no, el miedo es algo que surge cuando el peligro se hizo presente. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, hablamos de temor, ¿sí? ¿Cómo podríamos, de acuerdo a esta definición de temor, asociarlo a temor a Dios? Es decir, ¿cómo temor a Dios? ¿Le tengo que tener miedo a Dios? No, temor, ¿qué sería? Analizo de acuerdo al temor que hay en mí y digo, si el Señor se planta delante mío y me pide esto, o me va a examinar en esto, el temor que me va a decir, ¿cómo estoy ante este Dios? ¿Sí? Y es ahí donde voy a considerar, no, Señor, la verdad no estoy bien en esto, te tengo que pedir perdón y te pido que me ayudes. ¿Sí? Ahora, el que no tiene temor, no le importa si Dios de repente te va a juzgar y te va a encontrar desaprobado, si Dios va a pesar tu corazón y ve que vos sos un desobediente y no te interesa nada. El que no tiene temor no le interesa que Dios se presente y te diga, vení, sentate que quiero hablar con vos. ¿Cómo estás en esto? ¿Cómo estás en lo otro? El que no tiene temor no le importa ese encuentro con Dios. No se hace las preguntas. O no se imagina la posibilidad de que Dios venga y te diga, vení, sentate, contame, ¿cómo estás con esto? ¿Te acordás lo que yo alguna vez te hablé, te enseñé, todo esto? ¿Estás obedeciendo eso que alguna vez te enseñé? El que tiene temor sabe que eso puede acontecer en cualquier momento. ¿Cómo se llama esa situación? ¿Cómo se llama cuando el maestro quiere examinar si estamos entendiendo lo que nos enseñó? La prueba. El que sabe que la prueba viene en cualquier momento, una vez que Dios nos capacitó, ¿qué es lo que hace? Tiene temor. ¿Y qué dice? Si viene la prueba ahora, ¿estoy en condiciones de salir aprobado? El que tiene temor se va a examinar a sí mismo y va a decir, en esto me falte, bueno, Señor, ayúdame porque cuando venga la prueba quiero salir aprobado. El que no tiene temor no le interesa. ¿Sí? Entonces, van asociando, ¿no? Hablamos de la sabiduría que tiene su principio. ¿Y cómo viene esa sabiduría? En alguien que tiene temor de Dios. ¿Qué es alguien que tiene temor? ¿Quién es el que tiene temor? El que considera a Dios como una autoridad y pone en primer lugar lo que Él dice por encima de lo que yo digo. ¿Me van siguiendo? Es decir, el que teme a Dios, antes de decir nada, antes de decidir nada, pregunta lo que Dios considera correcto. No es que impulsivamente yo hago y bueno, después veo si la invoqué respecto a lo que Dios quería o no. No, el que tiene temor antes de hacer algo, antes de decidir, antes de hablar, ¿sí? Primero va a decir, Señor, porque respeto tu autoridad, necesito que me digas, si yo hago esto, ¿es lo correcto? Marcame cuál es el camino a seguir, decime las palabras que tengo que hablar. ¿Por qué? Porque respeto mucho tu autoridad y no me da lo mismo hacerlo a mi manera y no a la tuya. El que tiene temor se pregunta antes de hacer las cosas, no después. ¿Sí? Temor no podemos decir que tiene aquel que se mandó impulsivamente, hizo lo que quiso y después pregunta, Señor, te pido que resuelvas este problema. O te pido que me ayudes en este conflicto que tengo, o peor aún, Señor, te pido que obres en aquella persona que se manifestó, el diablo se manifestó y por ahí nuestra carne que nos provocó a meternos en ese lío. Ahora el que tiene temor, ¿qué dice? Señor, yo no quiero hacer nada sin tener la seguridad que sos vos el que me está guiando a este hacer. ¿Sí? Entonces, el que tiene ese temor va a preguntarse antes de hacer las cosas. ¿Sí? Y el que tiene ese temor, ¿qué es lo que va a hacer? A desarrollar ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Por qué? Porque antes de ejecutar lo que entiende, le va a preguntar a Dios, Señor, yo entiendo esto, si lo hago de esta manera, ¿es lo correcto? Y que dijimos que si yo aplico lo que está en mi inteligencia y lo llevo a la práctica, ahí es donde se desarrolla la sabiduría. ¿Sí? Entonces, si esa sabiduría requiere de que tenga temor a Dios,
¿Cómo podríamos resumir todo esto que estamos armando? Señor, esto que me diste a entender, ¿sí? Necesito que me enseñes a cómo aplicarlo para que sea algo sabio lo que experimente en esta forma de actuar, ¿sí? Y necesito que me lo digas antes de hacerlo. Podemos a veces aprender del error, pero no es la forma que tenemos que acostumbrarnos. Podemos aprender del error, ¿sí? Pero pensemos, nosotros nos equivocamos en algo, ¿no? Y podemos decir, bueno, ahora ya sé cómo no lo tengo que hacer. ¿Pero eso te asegura que la siguiente vez lo vas a hacer bien? Tal vez no lo volvés a hacer mal como lo hiciste esa primera vez, pero inventaste otra forma nueva de hacerlo mal. ¿Se entiende? Es decir, aprender del error no significa que ya lo sepas hacer bien. Ya sabés que de esa forma no se hace, pero te podés equivocar de otra. Podés intentarlo de nuevo y poder volver a equivocarte de una forma distinta respecto a la primera, pero seguís en el error. Ahora es muy distinto cuando uno dice, Señor, no quiero golpearme contra esta pared para ver que por acá no era, pero tampoco quiero golpearme contra esta pared para saber que tampoco era por acá. No quiero golpearme ni contra esta pared ni contra esta otra. Quiero saber por dónde es el camino que tengo que seguir adelante. No quiero aprender a los golpes, porque puedo estar toda una vida golpeándome con todas las paredes del lugar y aún así no entender cuál es el camino correcto. ¿Sí? Por eso, la terquedad muchas veces no nos permite llegar a donde Dios nos quiere llevar. ¿Y por qué digo esto de la terquedad? Porque ¿cómo sigue el pasaje? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? También había tomado nota de la Nueva Traducción Viviente para que podamos ver que esto de principio no se limita solamente a un lugar, un momento de donde uno arranca. El mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, ¿sí? Que sería el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. La otra versión dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Si tengo temor de Dios, puedo decir que con esa base que cuento, el temor a Dios, ahí viene el conocimiento. No, el verdadero conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés el conocimiento que viene de Dios, ¿sí? El que viene de Dios, no el que vos buscás, sino el que Él te envía, ¿qué es lo que necesitas? Asegurarte que tu base en donde vaya a caer ese conocimiento de Dios, ¿cuál sea esa base? El temor a Él. ¿Cuál sería el temor? ¿Qué es lo que dijimos? Es el reconocerlo como la autoridad a la cual debo consultar antes de hacer las cosas. Y si yo pensaba una cosa, pero esa autoridad me dice que es otra, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi pensamiento? Hacer un bollito y tirarlo a la basura. O sea, malos pensados, ¿sí? Hay que tirarlo porque no sirve, ¿sí? No se comparan nuestros pensamientos con los de Él porque son mucho más altos, ¿sí? Entonces, teniendo temor, tengo asegurado que Él me va a proporcionar la sabiduría necesaria ¿para qué? Para que lo que entiendo lo pueda aplicar correctamente. ¿Me van siguiendo? Pero ¿qué pasa? Esto es para la gente que busca esa sabiduría, ¿sí? Pero el mismo versículo que nos dice a continuación, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? La otra versión dice, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Les voy a leer algunos significados de esto. Insensato. ¿Qué es un insensato? Que carece de buen juicio, prudencia, cordura, sentido común, ¿sí? Si sos una persona insensata, ¿qué es lo que va a carecer en vos? El buen juicio. No vas a poder juzgar de manera correcta lo que estás viendo o haciendo, ¿sí? Vas a carecer ¿de qué? De prudencia. Prudencia necesaria para tener presente cuando hice las cosas o cuando antes de hacerlas. La prudencia, ¿para qué sirve? ¿Para reconocer que ya hice macana o la prudencia me sirve para decir, ojo que podés hacer macana? Exactamente.
el que tiene prudencia le va a permitir reflexionar antes de hacer las cosas. Entonces, el que no tiene prudencia, el que no tiene buen juicio, la otra, el que no tiene cordura con C, no con la G, el que no tiene cordura y el que no tiene sentido común, ¿sí? ¿Cómo podríamos definir a esa persona que carece de todas estas cosas? Insensato. Y el insensato, ¿qué es lo que hace con la sabiduría? La desprecia. Y cuando hablamos de despreciar algo, ¿qué estamos haciendo? Le estamos bajando el precio, le estamos bajando el valor, estamos haciendo que la sabiduría para nosotros tenga un valor muy bajo. Le estamos quitando importancia a la sabiduría, ¿sí? De acuerdo a lo que nos dice la palabra, el insensato, el que carece de buen juicio, de sentido común, de cordura, de prudencia, ¿qué es lo que hace? Menosprecia, le quita importancia, valor a la sabiduría. Consecuencia, que cuando quiera llevar adelante lo que entendió, no sepa hacerlo, por no tener sabiduría. ¿Y por qué no la tiene? Porque es un insensato. ¿Y por qué es un insensato? Porque pudiendo tener la sabiduría no la tiene porque no le da valor. El insensato no busca sabiduría porque para él no vale nada la sabiduría, porque la desprecia, le quita precio. ¿Se entiende? Como es una cadena de acontecimientos que si uno no lo tiene presente, es muy fácil que pierda todo lo que Dios nos quiere proporcionar y a su vez, por no tener eso que Él nos quiere proveer, ¿sí? En algún momento lo vamos a padecer. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir impotentes. ¿En qué momento? En que sé lo que tengo que hacer, pero cuando lo tengo que hacer lo hago mal. ¿Por qué? Porque carezco de sabiduría. ¿Y por qué la carezco? Porque no tengo temor de Dios. ¿Y por qué no tengo temor de Dios? Porque no me interesa considerar a Dios como la fuente de recursos para saber lo que tengo que hacer, por encima de lo que a mí me parece. ¿Se entiende cómo se va hilando todo este tipo de cosas? ¿Y qué podemos encontrar? No, yo no sirvo para esto. ¿Por qué? Porque acá dice, y yo sé que tengo que hacerlo así, pero cuando lo tengo que hacer lo hago mal. Sé que tengo que tratar con amor a mis seres queridos, pero cuando lo quiero hacer, los peleo, les contesto mal, los insulto, y me pone mal. ¿Por qué? Porque sé lo que tengo que hacer, pero cuando lo tengo que llevar adelante no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que te falta? Sabiduría. Porque sabés lo que tenés que hacer, pero en el momento que lo tenés que hacer no podés. Y si te falta sabiduría, es ahí donde te tenés que preguntar, ¿qué es lo que te está faltando para que esa sabiduría llegue a tu vida? ¿Qué es lo que estaría faltando? Temor de Dios. ¿Y cómo evidenciás esa falta de temor de Dios? Porque en cada acción que llevas adelante no te interesa saber lo que Él piensa antes de hacerlo. Hacés, y bueno, si la embocás. No tenés a Dios como esa autoridad máxima que guíe tus acciones. Entonces, al que no le interesa conocer cómo hacer las cosas, carece de temor que te imposibilita tener la sabiduría. Ahora, ¿cómo yo puedo saber lo que tengo que hacer de parte de Dios para demostrar que tengo temor? ¿De dónde puedo aprender el cómo tengo que accionar correctamente desde la perspectiva de Dios? ¿De dónde aprendo eso? ¿Sí? Ahora, si esta palabra también la desprecio, le quito valor. ¿Y cómo le puedo quitar valor? No abriendo la palabra en la semana, esperando que alguien la abra por mí y me la cuente un sábado a la noche o un jueves, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy especulando con el valor que le dio otra persona a esa escritura, que la lee, la estudia y me la cuenta. Es decir, no, ¿sabes qué? No, mucho trabajo, no tengo tiempo para estar leyendo y entendiendo lo que dice acá. Mejor estudiar la voz y después me contás lo que significa. Pregunta, ¿lo hicimos alguna vez eso? Si nos examinamos, ¿hay días en donde no mostramos interés en que Dios nos enseñe algo de lo que está escrito? ¿Cuántas veces quisimos llevar a la experiencia, a la práctica, cosas sin tener el entendimiento previo? Y no podemos decir que hay sabiduría en nosotros si entendemos las cosas pero no las sabemos aplicar,
Y tampoco, también al revés, si queremos aplicar las cosas sin haberlas entendido previamente. Se requieren las dos cosas para que se manifieste sabiduría: entender y saber hacerlo. Y si hago las cosas sin entender, también es algo en donde evidencio no tener la sabiduría necesaria. Y si no sé cómo hacer, porque no entiendo, Dios, ¿qué me va a decir? No, tenés que caminar 70 kilómetros a Luján, si querés sabiduría, entendimiento. O dice Dios, el que falta de entendimiento, ¿cuánto tiene que pagar? No, Dios te está diciendo, no entendés, vení. No entendés, ¿querés entender? Quédate tranquilo que te voy a llevar un Felipe a que te enseñe lo que está escrito si no lo entendés. Pero mostrá interés. Ah, no entiendo, bueno, ya está. ¿Por qué piensa que soy tan hincha con compartirle un link para que lo puedan volver a ver? A ver, yo no es que vivo de los likes. Yo no estoy ganando plata con YouTube. No soy un influencer. Sí, quiero ser un influencer, pero no que gane plata por YouTube, ¿sí? Cuando hinchamos y me quedo hasta las 3, 4 de la mañana haciendo la edición del video para que ustedes lo puedan volver a ver, les repito, no es que les quiero molestar, cortar su espacio de tiempo que podrían estar viendo una película y este pastor quiere que encima me lo aguanto en la reunión, quiere que lo vuelva a ver en la semana. No pasa por ahí, pasa porque vos puedas entender lo que Dios quiere proveerte para darte forma, para que vos puedas desarrollar la sabiduría, el entendimiento y todas las demás cosas. Cuando nosotros queremos mucho invirtiendo poco, además de piola, lo que estamos haciendo es insensato. Porque ¿cómo podemos cosechar mucho cuando sembramos poco? ¿Cómo puedes adquirir mucho conocimiento cuando no sembrás el tiempo necesario para escudriñar lo que Él te quiere enseñar? ¿Y no les parece que es demasiado fácil el evangelio que vivimos cuando invertimos poco en Él, pero pedimos mucho de Él? ¿Sí? A su convocatoria Él nos llama a decir, quiero hablar con vos por la noche, quiero tener mi espacio de oración con vos, quiero revelarte mi palabra, quiero esto, lo otro. Y bueno, Señor, no tengo tiempo, porque hoy trabajé todo el día, estoy cansado, tengo visita, tengo esto, lo otro. Y Dios, como es grande en misericordia, en amor, espera. Él espera, pero lo que no puede hacer es ir en contra de su palabra. Por más que Él te ame, no te puede proveer sabiduría cuando vos no tenés temor de lo que Él quiere que vos vivas. Él puede amarte, pero ese amor no invalida lo que dice su palabra. Porque Él te ama. Pero por causa de que Él te ama y por causa de que Él es fiel a su palabra, tuvo que morir Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo manifestó tu amor? Su amor a vos, dando la vida de su Hijo. ¿Por qué? Porque su palabra dice que si pecamos tenemos que morir. Él te ama, pero no puede ir en contra de su palabra. Entonces, si Él quiere darte sabiduría, Él se muere de ganas por darte sabiduría. Pero su palabra dice la forma en que esa sabiduría va a llegar a tu vida. Y si vos no tenés temor porque no le das el precio correcto a lo que Él te quiere dar, ¿cómo va a llegar esa sabiduría? Si a la hora de tomar decisiones, de elegir, siempre Dios es el que queda a un costado esperando, Dios no te va a obligar a que lo busques en primer lugar, pero no esperes que su reino y su justicia se establezca en tu vida. No esperes que sus añadiduras lleguen a vos, que las bendiciones te corren y te alcanzan, porque para que todas esas cosas ocurran, tiene que haber un principio en donde Dios sea el todo para vos. ¿Se entiende? Y esto a nosotros nos lleva a entender, ¿sí? El insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? En otra versión dice, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué es un necio? Ignorante que no sabe lo que podía o debía saber. Esto es bastante más grave. ¿Por qué? Porque el necio no sabe porque no le enseñaron. No, acá dice que no sabe lo que debiera saber.
¿Y qué significa eso? No, tuvo la oportunidad de saber, pero eligió otra cosa y eso le imposibilitó saber como debiera. ¿Sí? Eso es necio. Es alguien ignorante y que no sabe lo que podía o debiera saber. Yo siempre me hago cargo de mí y yo no tengo dudas que yo debiera saber mucho más de lo que en realidad sé. ¿Por qué? Puedo asegurar que debiera saber mucho más de lo que hoy puedo saber, porque en muchos pasajes de mi vida no le he dado el valor a lo que Dios me quiso dar. ¿Por qué? Porque me he dedicado a trabajar, porque me he dedicado a mirar una película, porque me he dedicado a dormir, ¿sí? En momentos en donde tal vez me dice, estate bien, David, Netflix, en esto el día, en este momento quiero hablar con vos. ¿Quién no sintió alguna vez que adentro suyo, en un determinado momento, Dios te quería decir algo, pero justo pasó en el momento que vos estabas disfrutando de algo que te entretiene? ¿Sí? ¿Quién no pasó alguna vez? Y que lamentablemente elegimos darle lugar al entretenimiento por encima de lo que Dios quería proveernos. Todos lo hicimos. Más, menos en veces, pero todos hicimos alguna vez la mala elección de elegir algo que nos dé placer a nosotros por encima de lo que le dé placer a Él. Todos alguna vez lo hicimos, ¿sí? Y tenemos que entender que esas malas elecciones no nos van a dar buenos resultados. Ninguna mala decisión da buen resultado. Y si reconocemos que muchas veces hemos elegido mal, también tenemos que reconocer que muchas cosas que pasaron mal en nuestra vida fue por causa de esas malas elecciones. Cuando nosotros somos responsables y Señor, las cosas que no llegaron a mi vida a pesar de que me las prometiste, soy yo el culpable. No es vos, ni siquiera el diablo. ¿Sí? No, el diablo que no me permitió hoy tener lo que vos me prometiste. No, ¿qué diablo? Si el diablo no tiene autoridad ante lo que Dios quiere proveerte, el que se la pierde sos vos. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo que tenemos que meditar en todas estas cosas, ¿sí? ¿Y qué es lo que los necios desprecian? La sabiduría, que es lo que hablamos anteriormente, y la disciplina, dice también, ¿sí? ¿Qué es la disciplina? Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. ¿Vos querés alcanzar un resultado? ¿Sí? Tenés que saber que lo que Dios te enseñó a hacer para alcanzar ese resultado, lo tenés que hacer con determinación y con constancia. No lo podés hacer un día sí y al otro día porque no tenés ganas no lo haces. No. El que tiene disciplina y sabe lo que tiene que hacer para alcanzar un resultado, lo tiene que hacer todos los días. O sea, si yo quiero bajar esta panza y quiero portarme bien el lunes, pero el martes más o menos, el miércoles no quiero saber nada, quiero volver el jueves, ¿eso no puede afectar el resultado de lo que busco? Si no tengo la constancia en cómo debo llevar adelante la dieta, ¿sí? Y esto es lo mismo en la vida, ¿sí? Vos tenés que entender que tenés que ser alguien que experimente la disciplina. Disciplina que es la que te va a ayudar a obtener los resultados que buscas, pero siempre que lo hagas con constancia, que lo hagas con un determinado cálculo de cómo tienen que ser las cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta disciplina, esta sabiduría, es lógico que alguien la desprecie si es considerado insensato por Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido común, porque es alguien que carece de buen juicio, prudencia, cordura, ¿sí? La persona que carece de estas cosas, es lógico que desprecie la sabiduría y la disciplina. Pero el resultado de ese desprecio, ¿en dónde se va a ver reflejado? En su vida. El que desprecia la disciplina, ¿qué va a hacer? Una persona que nunca puede alcanzar un resultado, porque para alcanzar ese resultado su disciplina es muy inconstante, ¿sí? Su forma de proceder depende de su estado de ánimo, de que no me aparezca nada que me sea una traba, un tropiezo. Es decir, yo quiero aquello, lo voy a alcanzar si no hay estorbos, si no tengo que hacer un esfuerzo, si no tengo que transpirar la camiseta, ahí voy a alcanzar. No, y acá dice que para alcanzar ese resultado hay que tener disciplina. Si hay un estorbo, y bueno, lo esquivás. Si hay una barrera, la tenés que pasar por encima, pero tenés que llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el no llegar no es algo que te perdés. Del otro lado está Dios con lo que prometió para tu vida.
Cuando vos decís, no importa, sí, yo quería eso, pero bueno, si estaba difícil conseguirlo, bueno, no importa. No, vos tenés que entender que del otro lado, lo que vos te perdés es lo que Dios te quiere dar. Indirectamente lo que estás haciendo es despreciando lo que Dios le da valor, ¿sí? Y es ahí donde vienen los problemas. Y les cierro con esto. Un caso muy lindo que todos conocemos, en Primera de Reyes, si quieren ir buscando, que cierra un poquito esto que estamos hablando en esta noche. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 14, se los leo rápido yo para acelerar el tiempo. Dame un corazón comprensivo, esto le decía Salomón, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¿Te suena esta historia? ¿Sí? ¿Y qué es lo que Dios valoró de Salomón en el momento que le dijo, Salomón, pedime lo que querés, pedime lo que necesitas, que te lo voy a conceder? ¿Qué es lo que le pidió Salomón? Sabiduría. ¿Para qué? ¿Para que le vaya todo bien a él? No, para gobernar lo que el Padre le entregó, lo que Dios le entregó. Es decir, Dios que le dijo, este es tu pueblo y no lo quiero manejar a mi manera, porque reconozco que este es tu pueblo. Necesito que me proveas la sabiduría para manejarlo como vos querés, no como a mí me parece. ¿Qué nos dice esto? Todos que recibimos de parte de Dios desde el día que nacimos, vida, ¿sí? Ahora, esa vida que Dios nos proporcionó, ¿sí? Y que nosotros por medio de la fe, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué hicimos con nuestra vida? Se la entregamos a Él, ¿sí? Ahora, esa vida que le entregamos a Él, ¿sí? ¿Para qué se la entregamos? Para que Él diga cómo debe ser vivida. Y si queremos que nuestra vida sea vivida como Él quiere, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Salomón. Reconocer que ese pueblo no era de Él, era de Dios, como nosotros reconocer que esta vida no es nuestra, es de Él ahora, por medio de la fe. Pero ¿qué necesitamos nosotros para vivirla como Él quiere y no como a mí me parece? Sabiduría, para tomar las decisiones correctas. Salomón le pidió eso, dame sabiduría para saber entrar y salir en medio de los conflictos, dame sabiduría para entender cómo tengo que llevar adelante este gran pueblo tuyo, ¿sí? Y cuando viene esa sabiduría, no solamente que es alguien aprobado delante de Dios por saber elegir correctamente, sino que además, ¿qué es lo que vino? Por buscar su sabiduría, vino aquello que no pidió, añadidura. Por buscar su reino y su justicia, sinónimo de sabiduría en este caso, ¿qué es lo que vino? Aquello que no pidió, que es la añadidura, lo que nos habla en Mateo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando vos comprendés que lo que tenés le pertenece a Dios, lo vas a cuidar y administrar como Él quiere. Y para administrarlo como Él quiere, vos necesitas tener el entendimiento, la sabiduría para que eso se haga como Él quiere, ¿sí? Entonces, de alguna forma, vos tenés que examinar lo que ya recibiste, ¿sí? Y examinar que vas a seguir recibiendo cosas si vos seguís en esta vida de fe, pero tanto para lo que recibiste como lo que vas a recibir, requerís que la sabiduría que vos utilices para administrarla sea la de Dios y no la tuya. Porque vos, como mayordomo, tenés que administrar algo que no es tuyo, que le pertenece a Él.
Y para administrarlo correctamente, ¿qué es lo que necesitas? La sabiduría que viene de Dios y no la que vos desarrollás con tus propios recursos. ¿Sí? ¿Se puede comprender esto? Importante que es que la sabiduría no es algo lindo, decir, cuánta sabiduría que tiene aquel, ¿sí? No, respecto a la sabiduría que Dios nos quiere proveer, no es algo lindo por recibir, es algo necesario. No es, si tengo sabiduría, buenísimo, y si no la tengo, ahí bueno, mala suerte. No, si no tenés la sabiduría que Dios te quiere proveer, en algún momento lo vas a padecer, vas a notar que en la vida que estás viviendo, ¿sí?, le va a faltar esa capacidad de poder ejecutar lo que Dios te enseña por medio de su palabra, ¿sí? ¿Se pudo entender? ¿O fue muy largo el tema? Yo creo que, a ver, saben cómo me conocen, saben que me gusta ir, entrar por acá a probar de todos lados, pero la idea es que se pueda comprender. Aunque suene reiterativo, como dice Pablo, si es necesario repetir no hay problema, ¿sí? Pero lo importante es que se pueda comprender. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no viene para unos pocos, ¿sí? Esta sabiduría es para todos. Y no porque Dios tiene mucha y la quiere repartir porque tiene llena la alacena y bueno, a ver, le voy a dar a toda esta gente sabiduría. No, porque Él sabe que la necesitamos para vivir correctamente la vida que nos fue dada, ¿sí? Por eso tenemos que asumir nuestra necesidad de esa sabiduría y entender el proceso que debemos llevar adelante para poder recibirla. No es llorando, clamando, no es a los gritos, no, esto no pasa por querer convencer a Dios con manipulación. Esa sabiduría no viene con un atajo, no viene con una coima, no, esta sabiduría viene con un proceso que está descrito en su palabra, ¿sí? Y somos nosotros que tenemos que ahora poder entender cómo debemos avanzar en esta vida para que esa sabiduría que viene de Dios nos alcance y nos llene por completo, ¿sí?